Nací en Boyacá, en Tunja, una ciudad con un gran trasfondo histórico en Colombia. Fue capital de la era precolombina con los chibchas, después de la República, de la provincia y hoy es la capital del departamento. Desde pequeña he visto cómo mi familia ha estado regida por un matriarcado, en donde las mujeres son quienes han sacado a sus hijos adelante. Yo tengo un gran arraigo a mi madre, y ella a su madre y su madre a la suya, y esto se ha visto más que todo en la cocina. Como vengo de una familia boyacense, la mayoría de platos que se preparaban eran típicos, entonces siempre había infinidad de platos, envueltos, arepas, sopas, todo tipo de preparaciones. Mis abuelos se dedicaron al campo, sembrando así papa, maíz, cubios, habas, arveja, avena, trigo, pero además de eso, mi abuela cosechaba un maíz pira rojo. Ella lo llamaba sangretoro. Era un maíz diferente. Aún recuerdo cuando lo desgranábamos. Era tan puntudo que nos hacía sangrar los dedos. Pero todo eso tenía su recompensa al probar ese sabor. Un maíz pira que tenía sabor. Poco a poco dejé de verlo en la finca, hasta que no lo volví a ver jamás. Decidí buscarlo sin éxito alguno. Encontré que estaba en vía de extinción y lo busqué por todo Colombia y nada. Encontré un par de personas, pero me negaban la semilla, alegando que yo no lo sabría sembrar. Entendí que las tradiciones culinarias y las semillas se estaban perdiendo. Así es como cada domingo se veía la plaza de mercado de Tuta. Así es como la tenemos ahorita debido al coronavirus. Mazamorra chiquita, cuchuco de trigo con espinazo, ajiaco, mute, changua, sopas de Boyacá. ¿Cómo están las sopas, Rami? Muy buena. Reuní a algunos de mis familiares porque los demás no pudieron venir debido a la cuarentena, y las cabezas de familia realizaron una típica mazamorra chiquita. Las recetas de la abuela no. Excelente, la herencia culinaria está vigente y aspiramos a que se siga trasladando a las nuevas generaciones. Bueno, aquí estamos con las herederas de la historia culinaria de la familia Gil. Entonces acá tenemos a mi tía Chava con delantal rosado, a mi tía Carmela en la mitad con delantal verde oscuro y a mi madre Rosalba de delantal más clarito. Ellas son las que han preparado la sopa de mazamorra chiquita que han hecho por generaciones acá en la finca. ¿Quién les enseñó a preparar la sopa? Y en general cualquier alimento. Pues esta es una tradición de generación tras generación, viene de la abuela, pasó a nuestra madre y ella pues así mismo nos enseñó. Todas hemos aprendido a transformar y a volver los alimentos producidos aquí mismo en la finca en una receta exquisita para cualquier paladar. Y la señora Rosalba, mi madre, nos va a contar de dónde salieron los ingredientes para haber realizado esta sopa. En general, todas las verduras son cosechadas aquí en la finca, entonces las ponemos del árbol de una vez a la olla, todo muy fresco, excepto la carne que es la que hay que comprar por fuera, pero en general todo se produce aquí en la finca. ¿Se acuerdan del maíz pira? Después de buscar literalmente en todo Colombia, adivinen dónde la encontré. Al lado de la casa. Una vecina me regaló 2 mazorcas que tenía guardadas desde hacía un par de años. Y de inmediato las sembramos. Hoy estamos con Rósula, que es historiadora. Ella es miembro de la Academia Boyacense de Historia y es directora del Archivo Histórico de Boyacá. Entonces, le vamos a hacer una pequeña entrevista y nos va a contar cuál es el papel de la mujer en la historia de la cocina boyacense. Gracias, María Alejandra. Mi nombre es María Rósula Vargas de Castañeda, miembro de la Academia Boyacense de Historia, directora
placer estar con Alejandra, poder contribuir y poder hablar un poco sobre el papel de la mujer en la historia de la cocina boyacense. La mujer ha jugado un papel predominante en el departamento de Boyacá desde la época indígena. La mujer fue líder y marcó ese gran carácter de la organización matriarcal. Luego viene ya en la parte de la época hispana, que se van a reunir ya las costumbres indígenas y españolas, y la mujer sigue jugando un papel predominante, aunque ya con menos escala. En la época indígena, la mujer pues, sobresale por ese liderazgo y esa preponderancia en lo que es la cocina. De ella heredamos muchísimos elementos. La mujer anfitriona, la mujer que está en el asado, en el cocido boyacense, en todos los elementos, y es la madre como la parte esencial de un hogar y de una sociedad. En Boyacá ha jugado un papel importante, el papel de la mujer alrededor de la cocina. Se organizan las grandes reuniones, las grandes fiestas alrededor de la cocina, en la vida social, en la vida cotidiana. El pueblo boyacense siempre estuvo alrededor de la mujer. Se heredó de ella muchísimos elementos, dentro de los elementos de la cocina que nos pudo dar está el batido de la chicha, los envueltos que son muy típicos de Boyacá, los envueltos es decir, el trabajo del maíz en todos sus elementos, las arepas, que también las tenemos hasta hoy en día, las arepas boyacenses que han marcado bastante auge en el nivel de Colombia y del mundo, son muy típicas de nuestro departamento de Boyacá. Los hombres ayudaron y los hombres han colaborado, pero no, la mujer es la que ha jugado ese papel tan importante en la cocina. Indios sotaquireños, cocido boyacense, fritanga, secos de Boyacá. Aquí estamos en runta, que viene el término, de donde viene el término runtear, que es los miércoles y jueves venir a comer cuchuco de trigo con espinazo o fritanga. Bueno, acá estamos con la señora Rosalba, que tiene un restaurante acá en la vereda de Runta. Me perdón que la interrumpa, en el tiempo antes era así, pero no la vereda, está en el barrio Libertador. Barrio Libertador, listo. O sea, es que el barrio Libertador se convirtió en... No, la vereda se volvió en el barrio Libertador. Esto es parte del centro de Tuna, sí, porque esto para allá queda hacia lejos, retirado. Bueno, si uno piensa que es lejos, pero no es al lado del centro de Tuna, literal, de la Plaza de Bolívar. Entonces, pues ella tiene un restaurante típico de comidas típicas como que venden lo más específico, fritanga. ¿Qué más venden acá? Lo que se trate todo del cerdo. Del cerdo, por ejemplo, del cerdo se le saca el hueso, todo el espinazo, eso se prepara cuchuco de trigo con espinazo, del trigo que más que todo que se cosecha en el clima frío, lo que es ya como tú es muy conocido por nuestro clima precioso, y todo lo que se da prácticamente en nuestra tierra, lo que es el haba, la arveja, las hortalizas, todo, y acá es todo natural como nos lo enseñaron nuestros abuelos, nuestros ancestros, ¿sí? No como hoy en día que es... ¿Y a su merced quién le enseñó a cocinar? Yo aprendí desde mis abuelitos. A mí se me quedó todo de memoria, a mí nadie, porque esa era nuestra tarea nosotros cuando pequeños, ¿sí? Que en la época de antes nos alimentaban con esos cuchucos tan deliciosos, que el cuchuco de maíz, que el cuchuco de trigo, que el cuchuco de cebada, que bueno, todo eso, como hoy en día ya ves que no. ¿Y hace cuánto aprendió a cocinar? ¿Desde qué edad? Desde que cuando era pequeñita, porque como yo soy la mayor de 12 en mi familia, usted sabe que uno el mayor es el mayor es tocado. Es el que le toca hacer de todo. Sí, de todo, hasta yo era en esa época era una chorrera de chicos y el mayor era el más sacrificado y más de mujer uno. Claro. Sí. Bueno. ¿Y qué más preparaciones hace usted así típicas de Boyacá? Pues de Boyacá, mire, se hace, bueno, lo del cerdo, lo que es la rellena, la salchicha, la longaniza,
el chicharrón cocho, yo saco 4 variedades de chicharrón, del cerdo. Yo no tengo avisos, si no es una casa normal sin avisos, yo no tengo nada. Pero aquí llegan todos. Sí. Aquí llegan las altas personalidades de las oficinas de Tunja, sí, mamita. de los visitantes turistas. Sí, sí. Llegan Bueno, aquí. ¿y su merced ha notado que vienen más viejos o más jóvenes acá? Pues aquí me ha llegado mucha gente, sobre todo de altas personalidades del gobierno, de verdad, sí. Aquí, por ejemplo, cuando las campañas electorales, yo he tenido gente aquí atendiendo las del electoral. Yo he atendido al presidente, expresidentes. En la pasada campaña de esto, yo al último que atendí, que fue porque ya atendí el último que atendí de la campaña presidencial y la alcaldía, fue a la doctora Claudia López, que vino con el doctor Sergio Fajardo. Aquí sí. Y otra pregunta, lo de la pandemia, ¿cómo los afectó? Porque yo vi que Terriblemente. desaparecieron un rato y después aparecieron en redes sociales, domicilios. Mucho nos afectó. ¿Y por qué? Y nos tocaba hacer caso porque era por el bien de nosotros, pues esa cuarentena. Y ahorita estamos teniendo, porque la gente no ha respetado en estos momentos la pandemia. Salieron la libertad de que el gobierno, de que ya, porque es que la economía nos está afectando muchísimo, demasiado, ¿sí o no, mamita? Sí, Y entonces yo yo duré casi 4 meses sin hacer nada, porque ni nadie ni nada, sino la gente sí me llamaba, pero yo tampoco, porque como ya cuando el gobierno dio la orden de a domicilio siquiera, ahí empecé. Pero nos ha afectado a todos. A todo el igual. mundo. A todo Eso el no a mundo. usted solo ni a mí, sino a nivel mundial. Pero como la vida sigue, entonces toca esperar a ver, y uno por su salud le toca cuidarse y hacer cuidarse caso. demasiado. ¿Sí o no, mamita? Sí, señora. Dar Bueno, gracias. entonces, muchas gracias. Ay, a usted muchas gracias por su visita y Pues volver. que Dios me la bendiga y que le vaya bien en lo que está preparando, porque también es con mayor esfuerzo buscar y todo hacer, ¿no? Entrevistar, ¿sí o no? Sí. Que gracias. Estamos degustando la picada de la señora Rosalba. La fritanga típica de Tunja, la mejor del país. Ella aquí está. El maíz creció hasta que llegaron las heladas que arrasan con todo a su paso, esas que queman con su frío penetrante. Esta vez no fue la excepción. Arrasaron con las cosechas de maíz, quemándolas desde la raíz. Por alguna razón del destino, las plantas de maíz pira se salvaron y solo las puntas resultaron quemadas para así poder seguir creciendo. Chicha, masato, guarapo, sabajón. Bebidas de Boyacá. ¿Qué está haciendo ahí? Estamos curando la olla con agua de panela bien caliente. Y esto la cura es para que no se salga la olla, ¿no? Que no quede porosa. Que no sepa fiesta. Échale otra poquita porque no se puede colar. Ya. Eso es como hacer una sopa. Bueno, hoy estamos con la señora Flor, que nos enseñó a hacer chicha tradicional de Boyacá. Entonces, ¿su merced dónde es? Cuéntanos, ¿dónde nació? De Cucay, En Cucaita. ¿Y quién le enseñó a cocinar? es mi mamá. ¿Y hace cuánto le enseñaron a cocinar? ¿De cuántos años tenía cuando empezó a cocinar? Sí, desde fue de como los 15 años. 15 años. ¿Y la chicha ella se la enseñó a hacer? Sí, señor. La chicha. ¿Y qué más preparaciones así típicas sabe hacer? Las preparaciones típicas, solo cocinar,
No, pero digamos se va a hacer cuchuco de trigo con espinazo, sí, claro, indios. A los indios yo no sé. Pero sí, ya más o menos ya lo sé hacer. Los indios son de Sotaquirá. Esos sí son de Sotaquirá. De Cucaicas, allá los cuchucos. Los cuchucos, los guarruces también, ¿no? Que eso era. Allá era, porque no sé ahora si los batirán también. Esa bebida ya se extinguió. Guarruces se llamaban. Aguarrús, sí. Aguarrús. ¿Y eso de qué está hecho? De cuchuco de maíz. Y eso se cocina, lo mismo, bien cocinado. Y se hace así como la chicha se... ¿Pero eso no es apichadito? ¿Es como un jugo o sí sabe así fermentado? Sí, hay que echarlo en una vasija también, en una olla de acianero. O sea, uno se emborracha también con el aguarrús. Ay, Virgen Santa. Eso es de 8 o 12 días, lo mismo. Bueno, y es más... Pero bueno, eso se le echa canela, se le echa... clavo. No. Y unas hojitas de arrayán. Eso, arrayán y canela. Pero le quedan son unos granitos, ¿no? Para sí, como un cuchuco de maíz. Ojalá que quede gruesito. Sí, Eso se sirve un vaso de eso y queda uno almorzado con eso. Almorzado y borracho. Sí. No, pues esa bebida... Esas cosas ya es para San Pedro. Para los San Pedro se utilizaba esa bebida, ¿no? Eso sí era, pero rico. Toca hacer una de esas entonces. Sí, pero eso se toca en fogón, porque es así en el jugo. Sí, es que el fogón le da el sabor, ¿no? Bueno. Entonces, muchas gracias. En 15 días vamos a ver cómo nos quedó la chicha. ¿15 días? ¿O 12 días? ¿Cuántos 12 toca? días. En 12, listo. Pues en 12 días vamos a emborracharnos acá. Además de temer por las heladas, también teníamos que temer por otros intrusos, los pájaros y los cogolleros, quienes también disfrutan el maíz como nosotros. Hola, hoy estamos con Marta Lombana, que es chef y profesora de la Universidad Manuela Beltrán, y le vamos a hacer unas preguntas acerca de por qué se están perdiendo algunos de los alimentos típicos de la región boyacense y qué podemos hacer para rescatar estos alimentos que no se pierdan. Con relación a la pregunta que tú me haces, son muchísimos factores. Hoy en día hay platos colombianos que tienen ingredientes fáciles de conseguir y otros definitivamente no, porque ya no se cultivan. Entonces el campo ha sido descuidado. Yo trabajo mucho en la zona de acá de Cundinamarca, lo que es Tocancipá, Socó y Gachancipá, y yo veo que esta labor y este trabajo de estos productos muy de nosotros está fomentado por un grupo de personas específicas, pero ya en edades más avanzadas, entonces señoras de 50, 60 y 70 años que definitivamente están luchando por no perder esa tradición. Entonces, eso es lo primero que puedo decir de acuerdo a lo que he investigado, he andado y he estado en otras partes. Lo segundo es que los gustos cambian, los gustos alimenticios cambian. Entonces, el gusto por el cubio, por la chugua, el gusto por las habas se desaparece completamente, sobre todo en la juventud, que son los que vendrían, obviamente, a continuar con estas tradiciones. Muchos productos siguen ahí, pero definitivamente los gustos se cambian. Entonces la mujer sale, trabaja y llega a la casa y no está en las condiciones, básicamente, de preparar una mazamorra chiquita, de preparar
un sancocho, de preparar un ajiaco, de preparar cualquiera de estos tipos. Entonces, el consumo de la comida se convierte en precongelado y se convierte en el consumo de la comida a domicilio. Entonces, la pizza, la hamburguesa, el arroz chino, el arroz con pollo, el pollo asado, y esas costumbres van perdiéndose muchísimo. Yo también tenía como una opinión y es que, digamos, a mí nunca me gustaron los cubios, entonces me parecían horribles. Entonces como que empecé a pensar, pero ¿por qué no me gustan los cubios? Y empecé a como a prepararlos de otra manera. Digamos, hice un soufflé de cubios con papa criolla, entonces yo creo que también está en eso, en la forma de preparar los alimentos, como convertirlos, hacer nuevas recetas para también fomentar el consumo de nosotros los jóvenes, porque como digo, a mí no me gustaban los cubios, pero ahora ya, como he estado experimentando en la cocina, entonces ya he encontrado nuevas recetas. Entonces eso me parece importante, como crear nuevas recetas. Sí, sí, también eso es muy, muy, muy agradable y entonces es una muy buena alternativa también hacer otros tipos de preparaciones, porque cada ingrediente realmente tiene múltiples preparaciones, sino que nosotros estamos acostumbrados a verlo o a comerlo o a ver comérselo a la abuelita o a la mamá o al papá en una forma determinada que uno dice, oh. Pero si nosotros experimentamos es diferente. Por ejemplo, yo soy una de las personas, pues obviamente soy docente, y obviamente pues me gusta mucho la cocina colombiana, estudio sobre ella, analizo la cocina, miro todo esto la influencia que ha tenido y cojo estos ingredientes y dentro de mi dieta, dentro de mi alimentación diaria, están presentes en todo momento y en diferentes preparaciones. La famosa guatila es un tipo de papa que le dicen papa de pobre, pero el pobre no tiene nada, porque pues definitivamente es carísima, ¿sí? Y eso la gente como que la rechaza, ¿no? La rechaza inmediatamente. Pero mira que la guatila para mí es una parte fundamental para hacer múltiples preparaciones. Yo la hago en jugo, la hago también en sopa, la hago pisada con le adiciono unos champiñones, alberjas y me queda espectacular, pequeñita. La hago en puré, en arroces. Cuando hago todo este tipo de arroces también es presentar también estos tipos de ingredientes en múltiples preparaciones. Arepas, envueltos, galletas, colaciones, amasijos de Boyacá. En la Plaza de Bolívar de Tunja encontré un lugar delicioso. Esta es la de quinoa a base de harina de quinoa salvado, quesito y cuajada, que es queso campesino. Esta es la de maíz, la tradicional boyacense, también lleva queso, cuajada. Y la almojabanita, que también va a base de cuajadita. La garulla, que es una colación, galletita de maíz, y el rellenito pues lleva cuajada. Hola, hoy estamos con Luz. Luz es de venta quemada, lo que quiere decir que le corre cuajada por las venas. Entonces ella hace arepas de muchos tipos, de quinoa, de maíz, de mazorca y otros más. Entonces, Luz, ¿hace cuánto empezaste a cocinar? Más o menos ya llevo 15 años. 15 años. ¿Y quién te enseñó? Es de familia, viene de casa, digamos, desde mi mamá, mi abuela, y la familia de mi esposo tiene negocios alimentos quemados y en arepas. Pero es tradición de mujeres. Exactamente. Las mujeres son las que tienen ahí. Ajá, lo que hacemos las arepas. 15 años. Buenas tardes. ¿Y qué más sabes cocinar típico? Típico también hacemos envueltos, almojábana, las garullas, de amasijo. De amasijo, prácticamente. ¿Y tú has creado alguna de las arepas que están ahí? O sea, ¿hay alguna que sea de tu autoría? ¿O alguna receta que tú tengas ahí secreta? Sí, todas las que tengo acá, digamos, son mis recetas. Son mías, muy personales mías. Entonces, digamos, sí, uno las va mejorando de la abuela una cosa, que es así. Pero está perfeccionando la receta de la abuela. Buenas tardes, caballero. Arepita mi.
bueno. Claro, sí, señor. Finalmente, después de 9 meses de sembrado, de 9 meses de cuidar las plantas, de las heladas, de los pájaros y bichos, y después de dejarlas secar hasta que su grano estuviera listo, se pudo recoger las plantas de maíz pira sangre toro. Y por fin, después de muchos años de no saborearlo, de rescatar su semilla, hoy por fin podemos disfrutar nuevamente de... Pero esto no acaba aquí. Pues después de haber pasado por este proceso tan largo de siembra, me di cuenta que el rescate de la semilla y la conservación no se limita solo a sembrarla una vez y consumirla, sino que hay que resembrarla y volver a cosecharla esos 9 meses para poder así tener más semillas y que se siga sembrando y se reparta, que es nuestra intención. Estamos escogiendo las mejores semillas de maíz pira, ya tenemos 2 cosechitas pequeñas para así poder repartirlas entre custodios de semillas y cosechadores locales. Entonces ya tenemos este maíz pira rojo, también tenemos sembrado maíz pira blanco. Esta fue la semilla original que nos dieron, o sea, la primera semilla que nos dieron, nos queda guardada, y esta ya es el resultado después de la siembra. Este ya un grano más grande, más bonito, y ese maíz pira blanco también está en peligro de extinción. Y con ese nos pasó algo muy curioso, porque los pájaros y las abejitas polinizaron el maíz y se mezcló con otro maíz que estaba sembrado y se dio este extraño ser que tenemos aquí, muy bonito también. Entonces eso fue también muy curioso. Y lo más curioso fue encontrar la semilla al lado de la casa, ¿no? Porque después de buscarla por todo Colombia, la encontramos al lado de la casa, literal, con una vecina que nos regaló un par de mazorquitas. Entonces ahí vamos preservando. Yo quería compartirles un poquito de esta experiencia porque resultó ser muy curioso que Alejandra era la más pequeñita de los nietos. Me pareció muy curioso que Alejandra tuviera esa inquietud de preservar las semillas, o tuviera más bien la recordación de aquellas épocas en que ellos sembraban muchísimo maíz y mi madre los ponía inclusive para incentivarlos a hacer el reinado del maíz, y les hacía sus disfraces y los ponía a desfilar con los mejores ejemplares. Entonces esa recordación que tenía Alejandra pues es muy hermosa, y qué bueno que se convierta hoy día en la nueva custodia de las semillas. Pues les comparto también otras semillas que tenemos acá nosotros y que venimos cosechando, como es este maíz duro, el maíz porva, que se llama, este se quedó pequeñito porque los veranos fueron muy fuertes y el maíz se quedó pequeñito, pero su grano es bastante grande y hermoso. Y como otra cosa curiosa les quiero comentar acerca de este maíz que ustedes ven muy hermoso, muy colorido, pero sucede que estas son semillas transgénicas de las que cultivan en Estados Unidos y hoy nos están introduciendo a nuestro país. Son semillas híbridas, de tal suerte que estos maíces solo sirvieron para esta cosecha. Ya estos no se pueden volver a sembrar, sino que toca volver a importar semillas. De mi parte, pues la invitación a que preservemos nuestras semillas nativas y que consumamos por nuestras semillas nativas, porque una de las formas de preservar nuestros cultivos es que la gente las consuma. Entonces, estos maíces, que además son costosísimos y que uno va a adquirir una semilla cuesta más y más y más, entonces es la manera como nos vienen manejando ahora a los cultivadores de maíz. Entonces, una invitación a ver el campo de una manera diferente. El planeta hoy por hoy nos hace un llamado a gritos
para que cambiemos nuestras conductas. Muchas gracias. Y esperamos que puedan comer maíz pira rojo muy pronto. ¿Quién puso en tu boca miel, fruto de tierra sagrada? En tu boca miel, fruta de tierra sembrada. Ay, la, 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 la. ¿Quién utilizó el pincel, tinta de noche callada?